tertulia independiente para gente exigente. Después de Cataluña vamos con la otra cuestión que va a determinar esta legislatura, la crónica de otra ruptura, la ruptura anunciada de Podemos y Sumar. Sí, los morados han abandonado la coalición con la que concurrieron a la urna y se marchan al grupo mixto, como explicaba su secretaria general, Ione Belarra, a las puertas del Congreso en la celebración del Día de la Constitución. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. La noticia no por esperada ha sido menos traumática y ha provocado la respuesta crítica de Sumar, cuya líder, Yolanda Díaz, respondió así a Belarra el mismo día y en el mismo sitio. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. Creo que esto es Hemos lo que armado genera una de esa... nuestras mesas de Rogelios y Rogelias para analizar el enésimo terremoto de la izquierda, al que ya dedicamos recientemente un programa premonitorio que os recomiendo recuperar, titulado La izquierda a zurdazos. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Hoy nos acompaña Pablo Elorduy, responsable de política en El Salto y habitual de esta casa. Crudos días. Crudos días. ¿Cómo va tu libro? Uf. Otra pregunta. Siguiente pregunta. También está aquí Noelia Daner, que es politóloga, ensayista, dramaturga, colaboradora en Contexto y también en La Marea, además de nuestra mesa de análisis. Crudos días, Noelia, ¿cómo estás? Crudos días, muy bien, estoy estupendamente y mi libro lo terminé, lo he traído. Ah, muy verdad, bien. A ver, enséñalo, por favor. Promoción, Claro, claro que sí. ¿Se ve? Sí. Que lo he visto muchísimo en redes y claro, no me había acordado Pues que tú sí que tienes un libro. Os lo dejo. Vamos a decir Es el para título para vosotras. quien no está viéndolo: Parentesco animal, los feminismos incómodos de Doris Lessing y Kate Millet. Habrá que traerte a nuestro tomo y lomo. Bueno, espero que sí. Hombre, lo Hablaremos mínimo. con las Silvias. Y se incorpora por primera vez a este nido Manu Levin, analista político y mediático en La Base y Canal Red, que fue secretario de Discurso y Análisis Político de Podemos y responsable de los discursos y campañas electorales de Pablo Iglesias. Manu, crudos días. Bien hallado. Crudos días, Javier. Crudos días. Bueno, vuestra primera valoración de esta ruptura anunciada. ¿Qué significa para los dos protagonistas y para la izquierda? Pues una noticia que no por esperada deja de ser mala. Significa que vamos a una legislatura de más negociaciones de las necesarias probablemente. Y al final significa pues que la izquierda no ha conseguido llevar a cabo un proyecto que supere al Partido Socialista, que es un final del camino después de la impugnación que tiene lugar en 2011 y que se empieza a equiparar pues a otras izquierdas europeas que la mayoría de ellas son irrelevantes en comparación con la socialdemocracia clásica. Pues poco que añadir a lo que ha dicho Elorduy, o sea, yo creo que es Muy una... en la línea de cómo he abierto yo el programa, por cierto. Sí, no, es que claro, no nos vamos a alegrar por esta noticia. No, está claro que la en unidad absoluto. no es una panacea, no garantizaba un crecimiento electoral de la izquierda en el medio plazo, ni siquiera en esta legislatura a lo mejor se podía consolidar una unidad de verdad. Pero esto, antes incluso de arrancar la legislatura, pues complica bastante el panorama y genera un cierto desaliento. A mí me llamó la atención que Pablo Iglesias lo anunciara, como dijo él, con alivio. Después Marta Lois habló, bueno, de decepción o algo así, pero enseguida supimos también por medios que Yolanda Díaz hablaba de alivio también. Y a mí esto de que les alivie una ruptura, pienso que frente a sus electorados, no sé si ya decir respectivos, pues creo que lo que proyecta es una gran frivolidad. Creo que todas hubiéramos preferido que se hubieran puesto de acuerdo y desde luego me parece que en esta última etapa Yolanda Díaz, que se ha jactado tanto de ser una gran negociadora y de ser capaz de llegar a acuerdos incluso con adversarios, digamos, naturales, que no haya sido capaz de retener a Podemos, pues habla en este sentido un poquito mal de ella, ¿no? Claramente no ha querido. Pues muy mal, claro. Manu. Bueno, yo creo que es el final esperable, en realidad, o sea, no creo que sea difícil de entender, de un proceso de 2 años en el que se ha intentado construir Sumar en contraposición a Podemos, ¿no? Yolanda Díaz, digamos que su estrategia ha sido básicamente, ¿veis Podemos? ¿Veis lo que hace Podemos? Bueno, pues yo lo voy a hacer todo de otra manera, ¿no? Es decir, se ha ubicado en una parte de lo que era el espacio de Unidas Podemos y ha construido su perfil y su proyecto en oposición
a lo que representaba Podemos, como una impugnación de Podemos, y yo creo que eso ha generado una dinámica que ha terminado en lo que ha pasado estos últimos días, ¿no? Entonces es el final, bueno, de un proceso que efectivamente ha sido triste y que ha sido un intento de liquidar a lo que fue Podemos, y que yo creo que eso ha acabado con un espacio debilitado, con el peor resultado del espacio, pues, de las 5 veces que ha concurrido a las elecciones desde 2015, con un PSOE reforzado y con un espacio muy plegado al PSOE. A mí me cuesta muchísimo distinguir lo que dice Sumar de lo que dice el PSOE, muchísimo. No se me ocurre, de hecho, ninguna cosa. Entonces, bueno, por sacar algo positivo, yo creo que al menos va a haber 5 diputados y diputadas que van a tener un poco más de margen para apretar y para lograr que se hagan cosas de izquierdas en esta legislatura. Sumar se puede haber construido como confrontación a Podemos, pero Podemos también ha confrontado mucho con Sumar. Bueno, yo me remitiría a los hechos. Cuando se formó el Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, se repartían los tiempos de intervención. Cuando Podemos logró llegar al gobierno, gobernar en coalición con el PSOE, para lo cual fue necesario tumbar 2 investiduras de Pedro Sánchez. ¿Alguien piensa que un espacio como el actual habría hecho eso? Yo pienso que no. Y no es política ficción, sino que fue la posición que mantuvo esa parte cuando hubo que dar ese pulso, ¿no? Yo creo que esa actitud que tuvo Podemos y esa manera de hacer política fue necesaria para romper el bipartidismo en 2020, porque el bipartidismo se rompió en ese momento cuando se llegó al gobierno, y que ahora pues se ha restaurado, digamos, una actitud opuesta. Perdón por ir a la pregunta. Yo creo que Unidas Podemos repartió los tiempos de intervención, repartió los ministerios entre todas las partes del espacio, y Sumar, pues ya hemos visto lo que han hecho. Entonces, lo demás yo creo que son, bueno, pues los relatos de cada uno, pero los hechos están ahí. ¿Vosotros qué pensáis sobre esta relación evidentemente tóxica entre ambos protagonistas? Entre Sumar y Podemos, desde luego, sí ha habido un mirarse demasiado, en lugar de pensar, bueno, pues estamos en este proyecto para hacer esas políticas que importan a la gente, etcétera. Yo, sinceramente, no entendí muy bien por qué no valía ya el vehículo Unidas Podemos, que funcionó en la anterior legislatura. No lo entendí muy bien. Y no entendí muy bien por qué... Quizá por el desgaste de la marca. Pero Unidas Podemos, yo no... O sea, es verdad que ha habido un desgaste evidente del espacio político. Hay un abandono, digamos, de la mitad del electorado que se produce entre ese 2015 y 2019, pero Unidas Podemos había tenido un desarrollo más o menos normal dentro de un partido que había pasado a ser subsidiario al Partido Socialista por elección propia. Nadie dijo no vamos a investir nunca a Pedro Sánchez. Lo único, sí se apretaron las clavijas hasta que se consiguió algo sustantivo o medianamente sustantivo, no ministerios de Estado, pero ministerios en todo caso. Pero a partir de ahí sí que está ese deseo de crecer de Yolanda Díaz, de constituir su propia figura política, y ella entiende que solo lo puede hacer constituyendo su movimiento político. Esto se puede discutir más o menos, pero a la vez, digamos, los pocos acuerdos previos y precarios que había, que era Unidas Podemos, se rompen. Esto yo no lo termino de entender, la verdad. Yo también no lo entiendo, y además no creo que haya habido un desgaste de la marca Podemos. Lo que ha habido es una implosión del partido. Hoy todavía estamos conociendo noticias de gente que abandona aquí en Madrid. Un desgaste del partido, de la organización del partido en los territorios, con consecuencias gravísimas desde un punto de vista electoral, y también de la organización, para la organización. Pero la marca me parece que seguía existiendo, y además la marca estaba en la última etapa muy vinculada al tema del feminismo, por el hecho de que Irene Montero ocupaba el Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha construido Sumar como marca alternativo a Podemos? Se les acusa últimamente de no tener un programa político claro, o de no tenerlo claro por contraste con Podemos, y ellos siempre se defienden diciendo que ha habido un proceso de escucha y que a partir de ahí se han generado todos estos documentos que quizá no son de conocimiento público, todo lo debido. Bueno, lo que se conoce de esos documentos, que llenarían, digamos, de contenido Sumar, no es muy diferente de lo que Podemos pudiera haber defendido en el pasado.
Entonces, desgaste de la marca Unidas Podemos y la marca Sumar, ¿en qué consiste? Por otro lado, Podemos como partido está agotado, pero Sumar es un partido político porque parece que es un movimiento híbrido en la última denominación que se nos ha trasladado a los medios, ¿no? Entonces, bueno, esto de construir Sumar por contraste con Podemos, ¿pero qué ha contrastado con Podemos? Yo no sigo sin saber lo que es Sumar, sé que tienen 5 ministros en el gobierno, con proyectos además cada uno de ellos propios, como muy personales. Bueno, digamos, observo todo esto, pero con una cierta perplejidad, porque, claro, esta legislatura terminará y cuando acabe alguien tiene que concurrir a las elecciones con una lista, un programa, una marca, unos cuadros, una organización, una implantación territorial. ¿Eso va a pasar? No lo sabemos. Porque, pese a esta confrontación, ¿creéis que la marca Sumar no ha quedado bien definida? Decía antes Manu que claramente es lo que se ha dicho, ¿no? Una muleta del PSOE, digamos la marca blanca de los socialistas, y tú ahora mismo estás hablando de que Sumar no sabemos muy bien qué es. ¿En qué lugar ha quedado después de este debate? Bueno, se está diciendo cuál es la diferencia entre Podemos y Sumar. Yo creo que hay una diferencia muy clara y que de hecho en esa diferencia se explica las cosas que han pasado en España en la última década más o menos y digamos las posiciones que tuvo o que ha tenido en los últimos años la izquierda, ¿no? Yo recuerdo en el 15M había una izquierda que era vista por la gente, ¿no? Y por nosotros mismos, yo estaba allí como parte del sistema de alguna manera, ¿no? Como un sujeto que no podía lograr nada. De hecho, ellos también como que de alguna manera se ponían en contra del 15M, dijeron que ellos llevaban indignados toda la vida, que era un movimiento pequeño burgués y no sé qué. Yo creo que ahí lo que pasó fue que, digamos, el pueblo puso al frente de la dirección política del campo popular a otra gente, desplazó a quienes, bueno, pues llevaban muchos años ahí sin, desgraciadamente, lograr grandes cosas, pusieron al frente políticamente del espacio a otra dirección que jugó de otra manera, que jugó fuerte, que logró, pues ahí están los datos, ¿no? Los mejores resultados, no sé, desde los años 30 para la izquierda, ¿no? Logró llegar al gobierno. Creo que ahora aquella gente que de alguna manera se vio desplazada, ¿no? de estar al frente de la izquierda en aquel momento, pues con la salida de Pablo Iglesias y ven en Yolanda Díaz una oportunidad de restaurarse, ¿no? y de volver a estar al frente con una relación muy diferente con el PSOE. Cuando Podemos logró 5 millones de votos fue con un discurso durísimo respecto al PSOE. Todo lo contrario de lo que dice ahora Sumar, ¿no? Yo creo que en esa diferencia política entre Podemos y Sumar está la clave de lo que ha pasado en estos años. Son indudables, claro, innegables los resultados que tuvo Podemos en su mejor momento, pero es cierto que ahora mismo está reducido a un grupo de 5 diputados y que ha tenido muchísimos abandonos. Los últimos, coincidiendo con la rectura, la salida del ex líder de Podemos en Madrid, Jesús Santos, vicealcalde de Alcorcón, como antes comentaba Noelia, y de la máxima jefa de los Comuns, Jessica Albiach, que había dejado el partido una semana antes, que se suma al abandono de Alejandra Jacinto, que fue candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, que abandonó hace semanas, y al abandono de Roberto Sotomayor, que esta misma mañana ha presentado su dimisión de la formación morada. Bueno, yo creo que la relación con Sumar provoca tensiones dentro del resto de partidos y dentro de Podemos, y ahí, bueno, pues hay gente que apuesta por situarse del lado de Sumar y otra gente que apuesta por seguir en Podemos, y yo creo que eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y por eso hay algunas figuras, algunos dirigentes que están en la otra estrategia. Lo que te quería preguntar es ¿qué explica ese paso de tener con Unidas Podemos 71 diputados a que ahora mismo sea un grupo dentro del grupo mixto con solo 5 escaños? Sí. Bueno, yo creo que lo más honesto sería ver que hubo un espacio, ¿vale?, que logró 71 diputados y luego 69, luego 35 y ahora tiene 31 el espacio, ¿no? Porque como se han configurado las listas no lo ha votado nadie, no lo ha votado la gente, ¿no? O sea, digamos que eso no es una correlación que haya decidido el pueblo. Se ha decidido de la manera en que se han hecho las listas, por cierto, sin ningún tipo de legitimación. Y hubo 2 años para hacer esa legitimación, ¿no? Porque cuando se saca esto se dice, no, es que Iglesias la propuso y tal. Ya, bueno, pero luego hubo 2 años para hacer un proceso democrático y no se ha querido hacer, ¿no? Entonces, cómo se ha llegado, digamos, de aquel momento de máxima fortaleza al actual. Yo creo que eso sería una larga discusión. Yo particularmente pienso que, aunque evidentemente ha habido errores propios, la clave está en el poder de lo que tenemos enfrente, porque cuando uno es derrotado normalmente es porque tienes un poder enfrente que te derrota. Aún así, yo no haría un balance de derrota de este ciclo porque, insisto, ha sido pues el momento de máximo avance en 80 años y el momento donde se han logrado ministerios en un gobierno por primera vez. Por lo tanto, yo creo que el balance del ciclo es ese, ¿no? Noelia o Pablo.
A ver, sí, yo coincido en que ha habido, digamos, avances y que hay una contradicción muy importante en el sistema de partidos que ha hecho que el Partido Socialista también se tenga que ir un poco a la izquierda en una serie de medidas sociales para contener, entre otras cosas, la inflación, etcétera, ¿no? Esto, digamos, ha permitido que esa izquierda que era irrelevante en 2008 entre, y a la vez ha supuesto que la izquierda que impugnó todo el sistema ya no se manifieste como tal. Entonces, parece que estamos aquí, digamos, leyendo la cartilla a unos o a otros. Yo creo que tenemos que ir un poco a las consecuencias que puede tener esta última jugada. Y echar tantas veces el pulgar para abajo de Yolanda Díaz con respecto a Podemos, a quien debilita es a ella. A ella porque... primero se desgajan esos 5 diputados y después va a tener enfrente, ya sean las europeas, ya sea más adelante, a alguien que quizá no va a sumar por sí solo, votos me refiero, pero que además le va a quitar a su espacio. Entonces vamos a tantos por ciento muy reducidos. Esto en términos electorales. Pero además es que ese espacio de impugnación queda barrido del mapa. Y entonces ¿es un error de Podemos? Sí, podemos analizar todos los errores que ha cometido Podemos, pero es que ahora la líder comete errores muy parecidos en el sentido de que prefiere tener la razón a ganar, como se decía antes, de lo que había de toda la vida. Exacto. Claro, sí. Entonces, ella comete el mayor error porque pierde, digamos, pie en un electorado que parecía más o menos cohesionado, aunque solo fuera las generales. Sí, bueno, a mí es que me parece que cuando hablamos de Podemos, esto de los 71 escaños, ahora 5, y de los 10 años que se van a cumplir de su existencia, o sea, mirar a Podemos como si estuviera desgajado de la realidad sociopolítica de nuestro país, una década es mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado con Podemos? Bueno, pues en ese momento en el que el discurso de Podemos fue ultra eficaz, porque era un momento de gran confrontación con el régimen del 78, tenía todo el sentido del mundo desbordarlo desde una izquierda bien posicionada y con un mensaje claro y radical y contundente. Hoy lo que tenemos es una situación totalmente distinta. El régimen del 78 no está siendo impugnado, volvemos probablemente a un bipartidismo imperfecto y la amenaza es la ultraderecha. Entonces, claro, que Sumar y Podemos no hayan leído este escenario y antepuesto cualquier otra consideración a la contención de eso, pero no desde un marco defensivo, sino también propositivo y de hasta dónde podemos empujar hacia la izquierda al PSOE para que las políticas que se hagan sean unas políticas que contengan esto. Ese ha sido el error. Y es un error atribuible a las dos partes, claro. Hay veces que nos irritan más unos gestos, otras veces nos han podido irritar más otros, sentimos adhesiones por no sé quién y por no sé cuál, pero eso no cambia el resultado. Y finalmente, si Sumar quería hacer algo distinto a lo que Podemos fue, desde luego no está siendo eso. O sea, no está siendo eso. Están haciendo prácticamente lo mismo. O sea, quiero decir, allí donde hemos criticado a Podemos por esta bunkerización, esta especie de falta de diálogo y de esta tensión, ¿no?, continua, que en el caso de Podemos tenía mucho que ver con el lawfare, mucho que ver con el acoso a sus líderes y demás, y en el caso de Sumar no. Por tanto, no se termina de entender por qué esta cosa defensiva, salvo que lo descendamos al terreno estrictamente de las relaciones personales. Y, hombre, yo creo que esto no es lo que debiera ser. Estamos totalmente alineados con cómo he empezado yo el programa. Creo que el problema al final lo tiene la izquierda, lo tiene el país y lo tiene ese movimiento transformador que, después de un ciclo muy importante en el que se han hecho grandes transformaciones, ahora mismo no tiene esa capacidad transformadora. Vamos a ir un poco también a las cuestiones que hay en torno a esta ruptura, que son muchas. Podemos explicaba que en el grupo mixto tendrá la visibilidad que le ha negado Sumar en el Congreso, Violeta. Sí, de hecho podrá hacerle al gobierno una pregunta semanal y aparte tendrá más ingresos porque mantendrá el dinero que percibe cada diputado y recibirá como partido mayoritario del grupo mixto 4 veces más que la parte que le correspondía como integrante de Sumar. Y por otro lado está la cuestión del transfugismo. Los comuns o Más Madrid, integrados en Sumar, han sido especialmente críticos con la decisión porque dicen que incumple el acuerdo electoral que Podemos firmó, lo que debería llevar a los morados a entregar sus actas porque estaríamos ante un caso de transfugismo. Pero recordemos qué dice el pacto antitransfugismo actualizado en 2020. Literalmente dice...
que se considerara tránsfuga a los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político, partidos, coaliciones o agrupaciones de electores, que los presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por su órgano competente. Y por si hay dudas, el texto añade, ¿no?, que será el sujeto político que los ha presentado y o el partido que los propuso quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina a efecto de su calificación como tránsfugas. Admite, pues, una doble interpretación. Aunque han abandonado la coalición con la que se presentaron, puede también considerarse que no han abandonado el partido que les propuse. Sería más claro si se hubieran ido de Podemos, como pasó con María Pita, a la que Irene Montero llamó tránsfuga cuando dejó Unidas Podemos. Yo creo que lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y abandona su partido es que deje el acta. El transfugismo es un fraude. ¿Creéis que son tránsfugas y que deberían haber dejado el escaño, Pablo? Bueno, yo creo que nos situamos en el relato que se está haciendo en Twitter. Sí, estamos todos un poco en Twitter, sí. Entonces, no, o sea, lo habéis leído perfectamente, no son tránsfugas y la cuestión ahí es si se impone ese relato o no. O sea, hemos ido a una coalición completamente novedosa, si se quiere decir, como decía Yolanda Díaz, la de más partidos de toda la historia, en la que estaban clarísimos los alfileres por las que estaba acogido. Hay un acuerdo financiero, un acuerdo económico previo para evitar este momento, sí, pero también hay, digamos, cierta capacidad para haberlo evitado de la otra parte, que es dar esa pregunta semanal, dar la capacidad para presentar PNLs, etcétera, etcétera. Bueno, pues si llegamos a este punto, al final nos estamos peleando por el uso de una palabra cuando no es lo que procede. Lo que procede es ver lo que ha pasado y ver qué consecuencias puede tener. No si se les puede colgar una etiqueta o no, porque al final lo que estamos intentando es convencer a una persona más, ¿no? N+1, para traerlo a nuestro campo y eso, con todos los respetos, eso no suma. Sí, como se ha dicho, y creo que es incontestable, es verdad que Sumar dejó a Podemos prácticamente sin ningún tipo de portavocía, de protagonismo dentro del Congreso, algo que sí que ganará gracias a estar en el grupo mixto. Pero hay quienes dicen, como votantes de Sumar, que su voto, por una circunscripción donde estaban esos diputados de Podemos que se han ido, queda sin representación, Manu. Bueno, yo recuerdo en 2016, cuando Compromís fue a las elecciones con Unidas Podemos, sacó 3 escaños, cuando fueron solo sacaron 1, cuando fueron con Podemos sacaron 3, y después no se integraron en el grupo de Unidas Podemos, se fueron al grupo mixto, y nadie, ni una sola pieza en la prensa, usó la palabra tránsfugas, ni siquiera usó la palabra romper, ni se habló de romper Unidas Podemos, se naturalizó completamente, porque un caso de transfugismo es cuando una persona rompe con su partido y se queda el acta y se va y tal, no cuando un partido decide colectivamente salir de una coalición, ¿no? Y luego, en fin, oír a determinadas personas hablar de entregar las actas y de transfugismo, pues yo no voy a hacer ahí sangre, pero es de risa. Lo decía también Pablo, a Podemos en el grupo que no se le dejaba hablar, que no puedes hablar. Entonces, ¿para qué estás en un parlamento si no puedes hablar? No puedes presentar leyes, no tienes firma, no tienes ni voz ni voto, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece también increíble es que alguien pensara que se podía, a un partido como Podemos, que viene del gobierno, digamos, arrinconarlo de esa manera y pretender que deje y ponga todo su capital político, el que sea, que tenga, en un espacio donde no tiene ni voz ni voto. Bueno, yo creo que eso era una ingenuidad y que ahora sí que hay una voz que se va a sumar a la política, ¿no?, de este país, y va a haber 4 diputadas y un diputado que van a poder hacer política en el Congreso. Hablemos de cómo va a comportarse esa voz y cómo va a comportarse el gobierno después de perder a 5 elementos que estaban inicialmente dentro. Yo he dicho que Sumar pasa de muleta a muletilla, pero ¿cómo creéis que será la gobernabilidad, Noelia? Supongo que algo más complicada, pero tampoco me parece que Podemos vaya a confrontar de manera radical con propuestas, digamos, que conciten un apoyo razonable de izquierdas. Y en cuanto al tema del transfugismo y de la representación, bueno, lo que no es transfuga, esto me parece evidente, pero
es que la representación política, yo estos argumentos finos de no sé quién se quedaba, o sea, tal escaño se quedaba sin representación porque pasaba, me petaban la cabeza. ¿Cuándo hemos hablado en España? Si tenemos pendiente una reforma del sistema electoral, si nuestra representación está totalmente rota, si precisamente la impugnación al régimen del 78 no solo vino por el bipartidismo, vino porque había territorios que estaban infrarrepresentados y otros sobrerepresentados. O sea, todos esos grandes debates que se quedaron en debates y que ahora ya son completamente extintos, de pronto afloran. O sea, Podemos como que activa mechas súper raras siempre. Yo me encontraba con esas informaciones en Twitter y decía, pero esto, ¿de dónde ha salido? O sea, semejante nivel... No, es esta mirada que desplegamos sobre este partido, que realmente es un partido incómodo en todos los sentidos, y claro, yo entiendo ese afán, ¿no? Pero esa mirada, esa manera de ver a esta gente, ¿no? Con un nivel de detalle de lo que hacen y de los movimientos. Y ahora también esta pregunta que nos hacemos, ¿de qué va a pasar? Bueno, lo que sabemos es que Belarra ha llamado, creo que a Bolaños, ¿no? Y le ha dicho que ellos no van a poner en riesgo la legislatura. ¿Qué va a pasar? Pues ya iremos viendo. Son 5 escaños de un grupo político de izquierdas. Pues es evidente que van a tener posturas políticas alineadas, digamos, con el programa de ese partido. Tampoco, o sea, me preocupa un poco más qué va a pasar con los ministerios de Sumar, que algunos no sé muy bien hacia dónde van, porque no sé de dónde parten. Aquí les hemos invitado a que vengan a contarlo, pero todavía no nos han dicho. Pues que vayan viniendo, sí, porque estará bien conocerlo. Es evidente, claro, como dices tú, Noelia, que Podemos es un partido incómodo en todos los sentidos, sí, que plantea cuestiones que no habíamos planteado nunca y que nos hace cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Será un partido incómodo Sumar dentro del gobierno para el PSOE? Menos que Unidas Podemos, me parece. Y además es consecuente con la política de Yolanda Díaz de acuerdos. Ella defiende ese tipo de actuación en oposición, digamos, al tono más beligerante. Para mí Sumar corre el riesgo de que lo que se pueda conseguir en una negociación, pongamos de unos presupuestos generales del Estado, ya lo vaya a pedir Podemos antes con sus 5 diputados, porque corre ese riesgo en el sentido de que Podemos sabe lo que puede pedir, o sea, sabe que no va a conseguir probablemente que Pedro Sánchez corte todas las relaciones con Israel, pero puede conseguir otras cosas que Sumar también conseguiría y que van a tener que estar en una firma de unos presupuestos generales del Estado con Podemos. Entonces, ahí corre ese riesgo de quedarse un poquito vacío de contenido. Van a ver cómo juega las cartas. Podemos ha perdido indudablemente influencia al no estar dentro del gobierno, pero ¿puede ganar, digamos, potencia por tener más libertad? Yo pienso que sí, y que va a ser útil para la gente, para la ciudadanía, que esa voz exista y que existan 5 diputadas que puedan presionar al gobierno para llevarlo hacia la izquierda en alianza con Bildu, en alianza con Esquerra y con el BNG, que haya ese bloque de 19 diputados. Creo que sí que va a ser útil y me preocupa, lo que decía al principio, me preocupa que Sumar es una impugnación de Podemos, es una impugnación de este ciclo político y de esa forma de hacer política, que también, en mi opinión, ha sido la necesaria para cambiar las cosas en España. Quiero decir que dentro de Sumar están muchas fuerzas que formaban parte de Unidas Podemos, de hecho todas menos Podemos, y hay políticos de una gran trayectoria política, muy significados, algunos con, yo creo, buenos resultados. Quiero decir, yo no le pondría... Sí, hay gente que lleva 30 años en política, sí, una gran trayectoria. Bueno, y gente que no lleva tantos años, pero sí que han dado muestras de un compromiso de izquierdas, claro, como puede ser Sira Rego, por ejemplo, o Ernest Urtasun. Sí, sí. O Pablo Bustinduy. Desde luego, pero creo que es evidente que la estrategia y la línea política y el estilo y la manera de actuar que tiene Sumar es la que es. Después, bueno, dentro puede haber gente que será lo que sea o que nos merezca todo el respeto, y que desde luego que sí, pero la línea política de Sumar es la que es. Creo que está completamente plegada al PSOE. Me preocupa que Sumar ha demonizado durante 2 años sus propias herramientas para ahora hacer política, porque ellos han dicho que hacer ruido está muy mal, y yo creo que ahora, lamentablemente, el PSOE va a hacer lo que quiera con Sumar, porque no tienen capacidad de presión, porque ellos han demonizado esos propios mecanismos que uno, cuando está en minoría dentro de un gobierno, necesita desplegar para poder sacar algo, ¿no? Si tú has dicho que eso está muy mal durante 2 años, ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que van a tener más capacidad de presionar los 5 diputados de Podemos que los 5 ministros de Sumar. Bueno, yo no discuto que Podemos, al menos en sus pronunciamientos, es más radical que Sumar, pero tampoco me parece veraz decir que Sumar, toda la izquierda que está integrada en esa coalición, es una marca blanca del PSOE. Bueno, sobre todo porque hay una pregunta. Entonces, Sumar, ¿cuál es el objetivo de Sumar? ¿Que lo asuma el PSOE? No lo sé. Yo hoy, cuando te oigo a ti decir, bueno, en Sumar hay gente que está muy bien. Eso es lo que estamos diciendo
todo el tiempo. Y a mí me hace ser suspicious, ¿sabes? Estoy un poco yo soy de las con personas esto. decepcionadas con una indefinición Porque, claro, de Sumar que gente, todavía no entiendo. Yo no quiero votar gente, yo No, quiero claro. votar un partido Proyectos. político. Y claro, un partido político... por supuesto, también tengo ahora mismo muchas dudas de que es Podemos, no os vais a pensar, porque claro, todo el mundo yéndose de Podemos y la situación que tiene este partido es la que es, pues es una catástrofe. O sea, de aquí viene nuestra desazón, ¿no? Es que realmente nos están dejando huérfanas de opciones políticas, digamos, de política institucional, porque luego podemos ir a otros sitios, pero quiero decir que el momento que tienen los dos partidos es un momento malo. O sea, Podemos está descomponiéndose y Sumar no existe como partido. Entonces, el electorado de izquierdas estamos esta legislatura a ver qué pasa. Y bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, pues me parece una muy buena pregunta. Repetiremos esta mesa que creo que ha funcionado muy bien y esa definición última que has dicho de que el espacio se está descomponiendo por distintas causas me parece que es un buen cierre para esta mesa. Este nido de rojos y de rojas que ha contado hoy con Pablo Elorduy, con Noelia Adánez y con Manu Levin. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti, Javier. Gracias. Gracias. Pues esto ya está. Això ya está, que dice Paulo Albé. O bueno, casi. Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat mirar enrere, per només mirar endavant. Vinga, va, tornem-nos a abraçar. Bueno, vamos, pero antes algunos gentiles recordatorios. Violeta. Sí, como que ser productores de carne cruda tiene muchísimas ventajas. Para empezar, os da un descuento del 20% en la marca de ropa 198, nuestra marca de ropa republicana y antifascista de confianza y gran amiga de esta casa. Y también un mes gratis de Club de Jazz, el podcast de Carlos Pérez Cruz, y suscripción a su newsletter con lo mejor de lo mejor del género y nuevos descubrimientos cada semana. Sí, que son todo ventajas. Todas ventajas. Y lo más importante, nos dan dineritos para seguir haciendo el mejor programa con el mejor equipo de la radio, formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Irene Valiente, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. Así que animaos, entrad en carnecruda.es y pinchad en el botón Hazte productor aquí. Muy fácil. Muy fácil. Hecho ya está. Y eso ya está. Y si queréis venir a vernos, como han hecho estos gentiles personajes que nos acompañan, a los que ahora mismo voy a saludar, escribís a productores@carnecruda.es y Celtia os dice cuándo venir. Coged un micrófono que tenéis ahí en el suelo, por favor. A ver, ¿cómo llamáis? ¿Quiénes sois? Hola, soy Daniel y bueno, ¿esta es Marina? Hola. Hola Marina, ¿qué tal? ¿De dónde venís? Pues somos de Ciudad Real, pero venimos de Londres. Anda. Sí, Pero venís hemos aprovechado la parada y ya esta misma noche volamos de ¿Que vuelta. estáis trabajando allí o qué? Sí. ¿Qué hacéis? Pues él es tatuador y yo, bueno, soy técnico de calidad en un... en Bueno, unos por favor, alimentos. es tatuador. Enséñanos algún tatuaje que llevarás encima, ¿no? Que hayas hecho. A ver, Una alfombra. Ah, que es una alfombra, efectivamente. Lleva los brazos ahora mismo cubiertos por una camisa, pero va de arriba abajo. Va de incógnito. ¿Quién nos ha traído un regalo hoy? Hola. Pasa el micrófono. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Martín. Hola, Martín. ¿De dónde vienes? De México. De México. Pero soy ¡Viva de México, Valencia. cabrones! Bueno, de Monóvar, de Alicante. Ah. Os he traído unos plátanos Pero de bueno. Chiapas. Oh. Se llama Anabotana. Hay natural, hay dulce natural, Oh, dulce con canela y dulce Pero bueno, con qué chile. rico. Mira, repartid. Toma, Noelia. Plátano dulce Plátano con chile. dulce con chile. Mira, Pablo, ahora no lo devuelves, pero Ana Botana, 100% natural. Frutos del campo mexicano. ¿Y quién te acompaña? De Chiapas, me además. acompaña De Chiapas, mi ¿eh? amiga Sonia, que también vive en México. Toma, anda, mano. Hola Sonia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Doy fe de que esa botana es muy buena. ¿Sí? Y la chica también que los hace, muy simpática. Muy bien. ¿Qué tal sí. por México? Muy bien, muy contentos. ¿Qué haces allí? ¿Qué hacéis allí? Ahí yo soy editora de cine y televisión. Anda, qué bien. Y Martín. Guionista. Ah, Bueno, oye, muy bien. soy de la familia. Somos ahí un poco del gremio, medio, de ahí del un gremio. poco nos conocemos. Ah, muy bien. Sí. Oye, ¿habéis disfrutado con el programa? Muchísimo, sí. Sí. Muchas gracias por... ¿Hay por razones para invitar. hacerse productores? Todas las que puedas imaginar y más. Eso es. Oye, Nada de pues, presión así en directo, ¿eh? un abrazo y muchísimas gracias por haber venido a vernos. Gracias a ustedes. A ustedes, nos ha llamado de usted. Qué maravilloso, claro, viene de México. Bueno, pues mañana volvemos con otro programón a cargo de uno de nuestros más longevos y queridos colaboradores, el señor Sanabria, que viene a hablarnos de su libro. Por fin ha conseguido venir literalmente a hablar de su libro. Ese era mi Bistec Balance.
No lo perdáis porque yo creo que será bueno. Sí, bueno, es que habla de contracultura y de eso que llaman western crepuscular. Sí. Ese western antisistema. La mayor canción o el mayor himno antipatriótico que ha hecho Estados Unidos. Hasta entonces, salud que la y radio república. os acompañe. ¿Y la salud y la república qué Muy pasa? bien, la salud y la república lo importante y lo primero. Toda la vez. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.